¿Qué pasa si le pones llantas de impresión 3D a tu coche? No solo aguantaron una vuelta, ni cientos de clavos ni el peor bache las pudo romper, pero aunque funcionaban perfecto, estas llantas 3D fueron su peor error. Este hombre imprimió 4 llantas 3D para su carro y el resultado fue impresionante. Primero hizo este primer modelo de llanta, pero al ponerle el peso del carro se empezó a desmoronar y se rompió en pedacitos, así que intentó una segunda vez pero se rompió igual. Entonces cambió de estrategia y probó hacer un tercer modelo con un material mucho más resistente y flexible. Para la parte exterior, la que tendría contacto con el suelo, usó un material parecido al caucho de una llanta real. Se veía rara al principio, como si fuera de juguete. Hasta podías dudar que en serio fuera a avanzar más de unos cuantos metros. Pero después de horas de trabajo y muchas pruebas, finalmente logró imprimir llantas de calidad. Cada llanta tomó más de 30 horas de impresión, y eso sin contar los ajustes de diseño. Al final logró crear unas llantas que pesaban unos 30 kilos cada una. Cuando las llantas estuvieron listas, las puso en su Ford Pinto de 1972 y cruzó los dedos para que todo saliera bien. Una vez que estaba todo listo, comenzó a manejarlo. Lo primero que notó fue que el coche se sentía más bajo de lo normal, y era porque el fondo del auto rozaba el suelo. Ahí se dio cuenta que las llantas eran un poco más pequeñas de lo que deberían ser, como de esos carritos que traen las llantas chiquititas. Parecía que el coche iba agachado, como si estuviera haciendo sentadillas. El escape incluso rozaba el suelo, pero no le importó, y así lo sacó a la calle para dar una vuelta. Ya estaba tan metido en el experimento que no podía echarse para atrás, así que las probó en pavimento, terracería e incluso en empedrado ligero. El coche hacía mucho ruido y no superaba los 40 kilómetros por hora, pero lo más importante era que seguía en movimiento. Las llantas estaban funcionando y vaya que aguantaron un buen rato. El coche se arrastraba y sacaba chispas en cada bache y tope, pero las llantas seguían intactas. Eso sí, como que al final del viaje ya se empezaban a escuchar ruidos más fuertes. Después de lo que probablemente fue el trayecto más largo de su vida, llegó a su casa. Las llantas seguían en buen estado, aunque se habían aflojado un poco, y el coche también perdió algunas tuercas, pero a pesar de todo, las llantas seguían rodando y no se habían roto ni se habían salido del carro. Después de esta primera prueba, decidió hacer algo más extremo y probar la resistencia de las llantas con diferentes desafíos. Primero pasó encima de una tabla llena de clavos. Para sorpresa de todos, los clavos se atoraron en las llantas y no le hicieron nada a la llanta. Hasta el carro siguió avanzando como si nada. Como no tienen aire, no pueden poncharse como las normales. Ya con más confianza se animó a quemar la llanta para ver si realmente podía soportar el calor. Lo que pasó fue que la llanta se empezó a derretir y dejó una mancha negra en el suelo, pero lo más sorprendente fue que aún así no se rompió y el auto seguía en movimiento. Eso sí, olía horrible y el humo era tan denso que parecía que venía de una fogata. Al final, las llantas impresas en 3D no solo cumplieron con su objetivo, sino que también demostraron ser más resistentes de lo que cualquiera podría haber imaginado. Claro, imprimirlas no fue nada fácil, fueron horas y horas de diseñar e imprimir. Incluso la impresión